Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 20 de julio, nuestro día festivo, conmemoramos la independencia de nuestro país y también es arpa y copa. No tuvimos pues todo el día por ser un lunes festivo en la iglesia, pero estuvimos en la mañana como iglesia orando, intercediendo desde las 6 de la mañana hasta el mediodía sin dejar de clamar a nuestro Señor, primeramente por toda la iglesia, por todos nosotros, pero también por todas las situaciones y sin dejar de estar delante de la presencia de Dios, al igual que lo hacemos en esta noche, sin dejar de meditar en la palabra y que sea la palabra de Dios la que siga guiando nuestro caminar. Hemos entendido, Dios a través de su Espíritu Santo nos ha enseñado la importancia de meditar cada día en la palabra, de dedicarle cada día un tiempo para conocer más de las escrituras y para transformar nuestra vida conforme a lo que las escrituras nos enseñan. Así que pensando en eso, los voy a invitar a que oremos, le demos gracias al Señor y hagamos la meditación para esta noche, que son unas palabras de Jesús. Señor, te damos gracias por este día, te seguimos orando por nuestra nación, en todo tiempo y en todo momento, en toda circunstancia, clamando por nuestro país para que tú estés en medio de nosotros. Bendícenos, bendice nuestro país, bendice nuestra nación, sigue guiando los destinos de Colombia y sigue caminando delante de Colombia, de la mano de nosotros, tus hijos, que te buscamos cada día sin desmayar, sin cesar, todos los días buscando de tu presencia. Háblanos en esta noche y usa tu palabra para transformar y cambiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La meditación para esta noche está en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, vamos a encontrar una serie de enseñanzas de Jesús, unas bienaventuranzas, y vamos a encontrar enseñanzas precisas de Jesús. Una de ellas es muy conocida, va a empezar de la siguiente manera. Lucas capítulo 6, y les voy a leer solo el versículo 46. Dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando a hacer? Esta pregunta de Jesús. Lo llamaban Señor, Señor, pero él veía que las personas no estaban haciendo lo que Jesús mandaba hacer, lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús predicaba. Es decir, de alguna manera, la enseñanza de Jesús, las palabras de Jesús, no habían transformado la vida de esas personas, pero aún esas personas seguían buscando a Jesús y le llamaban Señor, Señor. Pero Jesús les dice: ustedes no hacen lo que les digo. Y esta pregunta de Jesús está entre dos enseñanzas muy claras de Jesús. Antes de esta pregunta de Jesús están: por sus frutos los conoceréis. No puede un buen árbol dar malos frutos y no puede un mal árbol dar buenos frutos. La importancia de los frutos en la vida de las personas. La importancia de que la verdad de Dios haya cambiado y transformado la vida del creyente. Y después de esto está la famosa analogía, comparación que hace Jesús de los dos cimientos. Quien oye estas palabras y las pone en práctica es como aquel que construye sobre una roca, pero el que no las pone en práctica es como el que construye sobre una arena. Es decir, hay dos tipos de cristianos. Uno, el que oye las palabras de Jesús, pero su vida no es transformada, su vida no es cambiada por esta palabra. Es un cristiano que se congrega, es un cristiano que va a la iglesia, es un cristiano que incluso puede ir a grupos de estudio bíblico, es un cristiano que puede leer su Biblia en su casa, incluso lo puede hacer todos los días, puede orar, pero eso no se ve reflejado en un cambio de vida. Jesús diría: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y el otro tipo de cristiano, que es al que debemos aspirar ser, es aquel que hace todo lo anterior, va a la iglesia, lee la palabra, ora, va a estudios bíblicos, pero que su vida es transformada por eso. Todos los días, cada vez que abrimos la palabra, cada vez que nos conectamos a la meditación en el monte, nuestra actitud debe ser: ¿cómo esto puede cambiar mi vida el día de mañana? ¿Qué puedo hacer para cambiar conforme a esta palabra mi vida? Transformar mi carácter, transformar ciertas actitudes de mi vida. ¿Cómo esto me puede cambiar?
Jesús le está diciendo a sus discípulos, eh, no es solamente conocimiento de Jesús y de sus palabras y de sus enseñanzas, es hacer eh, en verdad la voluntad de Dios, porque de otra manera, ese solo conocimiento sin transformación de la persona, pues sigue siendo ignorancia. Entonces es sumamente fundamental que llevemos ese conocimiento de Dios a nuestra vida. Muchos dirán, incluso Jesús les diría, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre incluso profetizamos, expulsamos demonios. Jesús dijo, apartados de mí nunca los conocí. No significa que Jesús nunca los conoció cognitivamente, eso sería una herejía. Jesús era omnisciente, a todos los conocía y todos sabía quiénes eran. Significaba, está hablando respecto no solo al conocimiento racional, está hablando de un conocimiento, de una relación personal que transforma, finalmente es lo que transforma. No puede ser lo uno sin lo otro. No puede ser una relación con Dios sin un conocimiento de quién es Él, sin un conocimiento de su palabra y de qué es lo que requiere que nosotros cambiemos y transformemos en nuestra vida, pero tampoco puede ser el simple conocimiento de las palabras de Jesús sin un cambio y sin una relación personal que lleve a un cambio. Eso es lo importante de la palabra. Vamos a plantear un ejemplo bien sencillo para que nos quede de la forma más clara posible la importancia no solamente de saber las palabras de Jesús y conocerlas, sino de ponerlas en práctica. Un ejemplo bien fácil. Efesios nos habla acerca de la importancia de no mentir, acerca de la importancia de no decir mentiras. Conocemos y sabemos que el cristiano no debe decir mentiras, aparece en varias partes en la palabra. Pero muchas veces nosotros pensamos, cuando pasamos por allí, pensamos que nosotros cumplimos eso, que nosotros somos personas que no mentimos. Y lo que normalmente hace el cristiano cuando llega a una parte de la escritura en la cual debe trabajar y cambiar su vida es pensar en cosas que ya ha trabajado. Cuando la Biblia habla de no mentir, posiblemente la persona pueda pensar en que pues no le miente a sus hijos, en que no le miente a su esposa, en que es correcto en las áreas que ya ha trabajado y que ya ha desarrollado en su vida. Pero cuando llegamos a la Biblia, a estas cosas, omitimos conscientemente aquellas partes en las que sabemos que nos falta trabajar. Nos concentramos en las que ya hemos trabajado, en la familia, en los hijos, en la esposa, pero se nos olvida que de pronto en nuestros negocios, con nuestros competidores, no somos tan del todo certeros en nuestras palabras y mentimos. Entonces, es fácil pasar por alto las palabras de Jesús que no cambien y transformen nuestras vidas. Y por eso Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Debemos dejar que la palabra de Dios cambie y transforme nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida y de todas las formas posibles. Siempre debemos acercarnos delante de Dios pidiendo que la palabra revele nuestra realidad y que cambie y transforme. La vida cristiana no se trata única y exclusivamente de un conocimiento de la palabra, de un conocimiento racional de la palabra. Tiene que ser de un conocimiento relacional con el Espíritu Santo que nos cambie y que nos transforme nuestra forma de ser. Para que Jesús no nos diga, ¿por qué nos llaman Señor, Señor si no hacen lo que digan? Sino que podamos llamarle Señor, Señor, porque nos esforzamos todos los días en hacer lo que Jesús nos enseña, en amoldar nuestra vida a sus palabras. Los invito a orar. Señor, te pedimos que tu palabra cambie, verdaderamente cambie y transforme nuestra vida. Que nos acerquemos a la meditación de tu palabra cada noche, a los devocionales que hacemos en el día, a las predicaciones en la iglesia, a nuestra lectura de la palabra, de la Biblia. Nos acerquemos cada día con el ánimo de cambiar. ¿Qué podemos cambiar y transformar? ¿Qué necesitamos cambiar? Que realmente tu palabra
cambie y transforme nuestras vidas. En cada área, no en unas pocas, no en las que siempre trabajamos y moldeamos y cambiamos, sino en todas las áreas de nuestra vida. Siempre tenemos algo que cambiar conforme a lo que tu palabra enseña. Llévanos a ser cambiados y transformados por ti. Que podamos llamarte Señor, Señor, porque buscamos cabalmente y nos esforzamos todos los días por hacer lo que tú dices, por cambiar nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en este día festivo, mañana que retomamos actividades. Bendice, cuida y guarda de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan una feliz noche. Hasta luego.